Bienvenidos sean todos nuestros hermanos a esta transmisión donde estaremos meditando, analizando el estudio sobre el libro a los Hebreos. Estamos listos para dar inicio y nuestro hermano maestro Jorge Ruiz ya está listo, también preparado para compartir con nosotros la enseñanza de esta tarde-noche. Bienvenidos sean todos ustedes a este lugar. Que Dios siga bendiciendo y fortaleciendo sus vidas en todo tiempo y en todo momento. Adelante, hermano Jorge. Dios les bendiga, hermanos. Amén, alabado sea el Señor. Merari, bájale tantito. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bienvenidos, hermanos, a la iglesia, la casa de él. Hay poder en la sangre. Amén, aleluya. No sin antes vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a elevar una oración al Señor. Aleluya. Gracias te damos, Señor, bendito eres Cristo Jesús, aleluya. Padre bendito, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Muchas gracias te damos, aleluya. Manténnos, Señor, aleluya, atentos a esta enseñanza, Dios mío, que vamos a compartir, Señor, en esta preciosa tarde. Dios mío, abre mente y corazón, Señor, y permite, Cristo Jesús, que seamos, aleluya, que retengamos tu palabra, Señor, Padre bendito, y que seamos hacedores de la misma, Señor, aleluya. Gracias, Dios mío. Apresuro los pasos de mis hermanos que también han decidido reunirse en esta tarde, Señor. Traerles con bien, Cristo Jesús, también para que ellos puedan, aleluya, escuchar, aleluya, esta lección, Señor, que tú tienes para tu pueblo, estas enseñanzas. Dios mío, muchas gracias te damos en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Sean bienvenidos, iglesia presencial que nos acompaña, y a mis hermanos que están del otro lado de la pantalla, la iglesia virtual, sean ustedes también bienvenidos a esta transmisión. Aleluya. Y como les digo, hermanos, hoy nos toca ver la lección número 19 de nuestro expositor, que lleva por tema: hay poder en la sangre. Aleluya, lo creemos, hermanos, que hay poder en la sangre del Señor. Aleluya, así sea. Y nuestro texto, nuestras bases bíblicas está ahí en el libro de los Hebreos, en el capítulo número 9, versículos del 15 al 28. Aleluya, dice así, síganme con la vista, dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la sangre de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así,
pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén, palabra del Señor, aleluya. La sangre de Cristo tiene poder. Es una expresión muy común entre el pueblo evangélico, y no se diga de los pentecostales, ¿verdad? Entre la gente se utiliza esta expresión para reprender a los demonios, al mismo Satanás, ¿verdad? Pero también para pedirle a Dios por sanidad de algún enfermo. Pero sería interesante saber si la gente, o tú querido hermano que me estás escuchando, si esta expresión verdaderamente tenemos la dimensión de conocer que verdaderamente en la sangre de Cristo hay poder. Estamos conscientes, hermanos, que al hablar de la sangre de Cristo, sabemos que esa sangre tiene poder. Amén. Es poderosa porque cuando se tiene la eficacia de expiar los pecados de la humanidad, cuando Jesucristo murió, dio su vida, la sangre de Él fue derramada por el madero, ¿verdad? Esa sangre tiene el poder de perdonar el pecado, de redimirnos. Por eso decimos que la sangre de Cristo tiene poder. En los cantos, ¿verdad? O cuando vamos a reprender a alguien o a algún demonio, o cuando oramos por sanidad, Señor, te pido, ¿verdad? En tu sangre preciosa que tiene poder, que si es tu voluntad, recordemos siempre, ¿verdad? Que sea la voluntad de nuestro Dios sobre la voluntad de nosotros, porque ¿verdad? Podría querer muchas cosas, pero realmente la voluntad de Dios es diferente a la nuestra. Por eso debemos de decir siempre que se haga tu voluntad sobre la mía, sobre la de cada uno de nosotros. Asimismo, el Señor Jesucristo también lo expresó cuando iba a ser aprendido. Él ya sentía que el tiempo estaba cerca. Cuando estaba en el huerto del Getsemaní, cuando lo iban a prender, ¿verdad? Él ya decía, ya vislumbraba lo que se venía, ya sentía en su cuerpo, en su carne, en su conciencia, ya sabía lo que iba a padecer. Pero él dijo, Señor, ¿verdad? Padre mío, que no se haga mi voluntad, pase de mí, si es posible, esta copa. Que no sienta yo este juicio, ¿verdad? Si es posible, pero primero que se haga la voluntad del Padre. Entonces eso es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, a poner primeramente la voluntad de Dios sobre la voluntad de nosotros. La sangre de Cristo fue vertida en sacrificio de redención. Traspasó los cielos Jesús al llegar, ¿verdad? A nuestro Padre Celestial. Sabemos que cuando Él dio su vida, ¿verdad? Atravesó los cielos y llegó a la presencia del Padre. Pero tenemos unos objetivos, hermanos, en esta lección, en esta tarde que vamos a conocer. Y el primero de ellos es conocer el valor infinito de la muerte de nuestro Salvador
Jesucristo. Hay que valorar el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Amén. Valorar el alto precio pagado por nuestra redención, porque no había otra manera, hermanos, de que nosotros seamos salvos, de que sean perdonados nuestros pecados, sino a través de la sangre de Cristo, a través, ¿verdad?, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hay que valorar ese precio tan grande que tuvo nuestro Dios el Padre, que dio a su Hijo unigénito. Amén. Servir con profundo agradecimiento al que nos amó tanto, que dio su vida para nuestro bien. ¿Cómo vamos a corresponder ese amor tan grande que tuvo Dios para con nosotros, para con toda la humanidad? Hay que ser siempre agradecidos con el Señor, hay que ponernos a los pies de Dios, a su servicio. Hay que ser fieles, pero ¿fieles a qué? Hay que ser fieles a su palabra, fieles, ¿verdad?, a todo lo que conlleva ser hijo de Dios. Y esto conlleva también con las personas que me rodean. Porque si yo amo a mis hijos, si yo amo a mi esposa, si yo amo a mi prójimo, estoy honrando a Dios con mis acciones. Y es por eso, hermanos, que al ver otra persona ajena y que no conozca la palabra de Dios, con nuestro solo ejemplo los vamos a traer, porque dice más un ejemplo que 1000 palabras. Nuestro comportamiento, cómo es delante de mis amistades. Tal vez aquí ustedes me ven que soy buena persona, pero me han encontrado en la calle, hermanos. Tal vez a lo mejor soy enojón, tal vez, como dicen ahí, soy de mecha corta. Tal vez a lo mejor en mi casa me quito la máscara de santidad y realmente muestro cómo soy por dentro. Hermanos, hay que ser la misma persona aquí en el templo, en la calle, con nuestra familia. Tenemos que ser los mismos. ¿Por qué? Porque con nuestro ejemplo vamos a predicar. Con nuestro ejemplo, muchas personas, tal vez nosotros no nos demos cuenta, pero muchas personas ahí, cuando en nuestro trabajo, por donde andamos caminando, hay gente que nos observa nuestro comportamiento y dice, ¿qué tiene él? ¿Tiene algo en especial? Quisiera ser como él. Y no nos imaginamos, hermanos, que con nuestra forma de ser, nuestra forma de dirigirnos a las demás personas, a nuestros amigos, a nuestra familia, es un ejemplo de que Jesucristo vive en nosotros. Por eso es que debemos de valorar siempre, hermanos, el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo selló el nuevo pacto, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, las expresiones, la sangre de Jesús, la sangre del Cordero, la sangre del pacto, son metáforas que representan la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. La muerte de Cristo era necesaria, hermanos. La muerte de Cristo era necesaria. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que la muerte de Cristo era necesaria? Te voy a prestar el micrófono. ¿Dónde está? Ah, ok. A ver, Melanie. Hay una pregunta en el aire que dice, ¿por qué la muerte de Cristo era necesaria?
Era necesaria para perdón de pecados, porque recordemos que en el Antiguo Testamento para perdón de pecados había que ofrecer sacrificios, holocaustos y así para nosotros ser perdonados, pero Jesucristo fue el sacrificio por nosotros único y eficaz para que nosotros ya no tuviéramos que también andar sacrificando, sino que Él es el único sacrificio que de verdad ya nosotros ya no tenemos que hacer eso, sino simplemente orar y pedirle perdón a Dios y arrepentirnos de todo corazón. Muy bien, gracias. Por ahí tenlo apagado, por favor. La muerte de Cristo era necesaria, hermanos, porque sin la muerte de Cristo nosotros no podíamos ser redimidos. Íbamos a seguir viviendo en la oscuridad, íbamos a seguir viviendo con esa condenación eterna. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Pero Jesucristo era necesario que muriera para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros fuéramos rescatados del mundo de tinieblas donde nos encontrábamos. Por eso dice la Biblia que nos trajo de las tinieblas a la luz admirable. ¿Por qué? Por la sola muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero es por el amor tan grande que tuvo Dios a la humanidad, a una humanidad torcida, una humanidad relegada de la presencia de Dios, porque nos dimos cuenta en el Antiguo Testamento que el sumo sacerdote entraba una sola vez al año. Se estaba haciendo esto rutina, se estaba haciendo esto un círculo vicioso del cual ellos no podían salir. Pero ¿qué pasaba después de este año, después de este sacrificio que hacían? Se les perdonaba el pecado, ¿y qué pasaba con el pueblo? Seguía haciendo lo mismo, y al otro año volver a hacerlo. Según este pasaje bíblico, el poder de la sangre de Cristo se aplica de manera efectiva en todos los tiempos. Esa forma retroactiva de perdón por las faltas cometidas en el antiguo pacto como para los que corresponden a la era posterior. Quiere decir que cuando se representaba anteriormente el sacrificio y se perdonaban, ofrecían las ofrendas en el orden de Aarón, en el orden de los sacerdotes, se anotaba el crédito a la cuenta del verdadero y último sacrificio, de los cuales los anteriores solo eran figuras de lo que iba a suceder más adelante. Todo lo que se hacía anteriormente con estos sacrificios, con el derramamiento de sangre, porque acuérdense que cuando mataban al animalito, rociaban la sangre, ¿verdad? Y purificaban, ¿qué? Los utensilios, purificaban, ¿verdad? El lugar santo. Pero esto tipificaba lo que había de venir, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que iba a ser sacrificada, y con la sangre de Él iba a purificar y nos iba a limpiar a nosotros. Nosotros somos integrados a la comunión con Dios en base a un acontecimiento pasado, esto que sucedió. Los antiguos recibían la bendición sobre el fundamento de un hecho para ellos futuro que no alcanzaron a presenciar, pero al igual que nosotros, se relacionaban por la fe. Todo esto, hermanos, todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que estudiamos, gira alrededor de nuestra fe, de lo que yo creo. Porque realmente yo no soy testigo, yo no vi que Jesucristo haya venido y que haya muerto por nosotros. ¿O ustedes lo vieron? ¿Alguien fue? Nadie. Pero por fe nosotros creemos que así sucedió. Por fe nosotros creemos que Jesucristo dio su vida en aquel madero. ¿Para qué? Para que fuéramos nosotros redimidos por la sangre que Él vertió y fuéramos limpios de todo pecado. De lo anterior concluimos que el sacrificio de Cristo tiene un valor infinito
y eterno. Esto que hizo nuestro Señor Jesucristo tiene un valor muy grande. Bueno, para mí representa un valor muy grande. Para ustedes creo que también. Y cuando por ahí pensamos o creemos o se nos prenden los focos rojos cuando estamos a un paso, hermanos, de cometer algún pecado, tiene que venir a nuestra mente este sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y es como un freno, ¿verdad? Que nos jalan y dice, ¿para dónde vas? Y ese es el Espíritu Santo que nos está redarguyendo. Es el Espíritu Santo que nos está diciendo que estamos prestos a cometer un pecado, estamos prestos a que nuestro pie se vaya al resbaladero. Pero cuando estamos bien cimentados, hermanos, Señor, ¿verdad? Perdóname, perdón, estuve a punto de cometer esta falta. Pero realmente, hermanos, cuando estamos viviendo en el Espíritu, cuando tenemos a Dios, cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas, realmente esto pasa. Pero realmente cuando nosotros no tenemos o no valoramos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, se nos presenta una oportunidad de pecar y es fácil de caer. Somos presa fácil del enemigo, de aquel que anda como león rugiente, ¿verdad? Mirando a quién devorar. Por eso, hermanos, es muy importante mantenernos siempre en oración, manteniéndonos siempre en ayuno, manteniéndonos siempre en constante comunión con Dios. ¿Y esto cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a lograr tener una comunión con Dios? Pues leyendo la Biblia, hermanos, los capítulos. ¿Cuántos capítulos reporta usted el domingo? ¿Acudimos realmente a la iglesia o solamente cuando me sobra tiempo? Todo eso, hermanos, créanme que el Señor lo ve. Porque dice que Él está sentado a la diestra de Dios y sus párpados, sus ojos ven las acciones de los hombres. O tal vez lo que voy a hacer, lo voy a hacer en lo oscuro y el Señor no me va a ver. Tal vez no me vea mi familia o mis amigos. Pero el Señor, hermanos, todo lo que hagamos en lo oscuro, el Señor lo sabe. El Señor lo ve. Amén. Y por más que tratemos de encubrir nuestro pecado, siempre sale a la luz. Y es el claro ejemplo del Salmo 32 que leímos. Es un lamento del rey David porque dice, bendito, bienaventurado el varón que ha sido perdonado de sus transgresiones. David trató de ocultar su pecado, pero sin embargo dice que sus huesos se iban secando. Porque tenía la necesidad de que su pecado fuera expuesto y que fuera perdonado. Pero cuando el Señor Jesucristo, cuando viene a su vida y conoce el problema que tiene, y es perdonado, por eso vienen estos salmos de alabanza, estos salmos de alegría de la vida del rey David. ¿Por qué? Porque confesó sus pecados y se apartó de él, y éste alcanzó misericordia. Solo nos queda a nosotros la tarea de ir arrepentidos a la fuente del perdón. ¿Cuál sería para nosotros la fuente del perdón? Cristo, hermanos. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder de perdonar pecados. Porque cuando venimos a la presencia de Dios y hablamos y tenemos un momento de intimidad con Él,
y le platicamos nuestra vida, le platicamos nuestros problemas, le platicamos cómo nos fue en el trayecto de nuestro trabajo. Si cometimos algún tropiezo, confesémoselo a Dios y apartémonos de Él. Él que es la fuente del perdón. La muerte de Cristo liberó la herencia eterna. Hay promesa de herencia eterna y celestial para quienes se integran al pacto de Dios. Pero ¿cuál es esa promesa eterna? ¿Cuál es esa herencia eterna que tenemos al ser perdonados y a ser hechos hijos de Dios? Pues la vida eterna, hermanos, que algún día, ¿verdad? Por fe, y si nos mantenemos firmes de lo que es nuestra salvación, que debemos de cuidar a toda costa, algún día estaremos en la presencia de Dios, algún día estaremos en esa herencia eterna, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿No lo dice así su palabra? Por fe debemos de creerlo, pero las bendiciones no fueron liberadas sino mediante la muerte de Cristo. La muerte de Cristo pues trajo muerte, pero hermanos, ¿qué cree? Para nosotros trajo vida, trajo bendición, pero esto es solo para el que cree. Para el que cree por fe de que Jesucristo murió y por su sangre nosotros fuimos redimidos, porque déjeme decirle que mucha gente no cree. Mucha gente dice que eso es fantasía, que Dios no existe. Pero la Biblia dice que dice el necio en su corazón, no hay Dios. A pesar de todo lo que ve, a pesar de todo lo que hizo Dios para nosotros, dice que no hay Dios. ¿Cómo se explican que hay lumbreras en la noche? ¿Cómo se explican que existe un sol, que existe la luna? ¿Cómo se explican que nosotros estamos en esta tierra, que evolucionamos del mono? ¿Por qué no siguen evolucionando? Las teorías es lo que se nos enseña en la escuela. Tú desciendes de un mono, desciendes de un chango. ¿Por qué? Porque el mono fue evolucionando. Y mi pregunta es, ¿por qué no sigue evolucionando hoy en día? Que una explosión del Big Bang y que por arte de magia apareció el sol, la luna, las estrellas y todo lo que hay. Mentira. Sabemos de dónde fuimos hechos, hermanos. Sabemos que somos polvo y al polvo vamos a volver, porque así lo dice la palabra. Esta forma tripartita que tenemos en nuestro cuerpo, que es cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo del creyente, el cuerpo del cristiano, tanto del no creyente como del creyente, inminentemente, hermanos, van a la tierra, porque de ahí fue tomado. El espíritu es el aliento de vida que Dios sopló, ese vuelve a Dios al momento de morir, tanto del converso como del inconverso. El espíritu vuelve a Dios porque el espíritu le pertenece a Él, porque es el aliento de vida. Pero ¿qué pasa con el alma? El alma del inconverso y el alma del cristiano, es ahí un pequeño detalle. El alma que pecare, esa morirá, dice el Señor. Si tú eres pecador y no te has arrepentido y vives en esa vida, cuando tú mueras, créeme que tu alma se va a ir al Seol, a una eternidad de sufrimiento. Pero cuando tú mueres y eres cristiano, tu alma va al paraíso, a un lugar de espera. Esta es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque nuestra alma es eterna. Queda en nosotros decidir dónde vamos a pasar esa eternidad. ¿Por qué? Porque Dios nos dio ese libre albedrío.
El mensaje es claro. Si Cristo no hubiese entregado su vida, jamás hubiésemos nosotros ni los antiguos haber tenido este acceso a las bendiciones que tenemos hoy en día. Pero con su muerte el Señor hizo esto posible, nuestra redención e integración al pacto. ¿Cómo no va a tener la sangre de Cristo este poder, hermanos? Cuando creemos en el Señor, cuando hemos llegado a sus pies, hermanos, hay bendición para nosotros. Y lo más principal es que vamos a estar en algún día en la presencia del Señor, morando para siempre con Él. Ni siquiera en el antiguo pacto, que era inferior, fue sellado sin sangre. El pacto de anterior, ¿verdad?, también era sellado con sangre. Recordemos que animalitos, ¿verdad?, eran sacrificados para ello. No tenía que tener mancha. Tenía que ser un cordero, ¿verdad?, blanco, limpio, sin defecto alguno. Que no estuviera tuerto, que no estuviera cojo, ni pierna, nada, hermanos, nada. Un corderito, ¿verdad?, limpio, sano, saludable, perfecto. Dice, la muerte de un ser testifica del compromiso de vida asumido por ambas partes. Con la muerte del animalito y la sangre rociada eran perdonados los pecados. Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la sangre vertida en el madero son perdonados nuestros pecados. Si lo imperfecto y terrenal fuera ratificado con sangre, ¿cómo debería de serlo sino la misma manera el mejor pacto? El mejor pacto de Dios fue el que hizo con su Hijo. Un animal irracional no podía satisfacer esta necesidad. Pero por eso, dice, Cristo puso su vida en el altar del holocausto como garantía absoluta del compromiso divino de perdonar los pecados de toda la humanidad. Un animalito, ¿verdad?, no podía satisfacer esta necesidad, pero su vida de nuestro Señor Jesucristo fue inmolada para salvarnos a nosotros, para salvarte a ti, para salvarme a mí. Su sangre vertida en la cruz y que empezó a manar por su sagrada piel la noche de las torturas, camino al Calvario, simboliza toda actitud y comportamiento de entrega total desde que nace, desde que llega al mundo, ¿verdad?, hasta que muere por toda la humanidad. Todo ese camino, hermanos, todo ese trayecto que estuvo Jesucristo aquí en la tierra fue perfecto. Debido a que la muerte es la paga del pecado, Cristo murió voluntariamente en nuestro lugar para liberarnos del poder y del precio del pecado y así llevarnos a Dios por esa muerte expiatoria que hizo nuestro Señor Jesucristo, y una muerte sustitutiva. Solo Él nos redime del infierno y obtiene para nosotros el perdón de pecado y justicia y vida eterna, según Colosenses 1:21. Alguien que me quiera leer, que me busque el pasaje. Colosenses 1:21, 22, donde nos dice que por la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, Él nos redime del infierno y obtiene para nosotros el perdón de pecados, por justicia y por vida eterna. Dígame. ¿Le presto el micrófono? En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él.
Amén, aleluya. Y estamos viendo que la sangre de Cristo consagró el santuario celestial. El centro ceremonial religioso de los judíos sería el tabernáculo erigido por Moisés por orden divina. ¿Para qué fue construido el tabernáculo, hermanos? ¿Cuál era el objetivo de la creación del tabernáculo? Porque Dios le dio la orden a Moisés, vas a hacer un tabernáculo, y le dio las dimensiones y las características que había de ser. Pero ¿cuál era el motivo que movió a Dios a esta orden? Para que se le adorara en el desierto, porque la gente venía fría totalmente de Egipto. No tenían el vínculo que deberían de haber tenido con el Dios de la Biblia hasta que fueron rescatados, pero no tenían noción de lo que verdaderamente era Dios, no tenía conocimiento. Entonces desde ahí, casi en ceros, espiritualmente hablando, el pueblo que estuvo ahí 430 años esclavizado, pues tenía que empezar a conocer a Dios, y qué mejor en el tabernáculo de reunión, con esas tres partes establecidas dentro del atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y bueno, la tribu de Leví eran los encargados para que se hicieran cargo de la instrucción de los 2 millones de gentes que tenían que conocer quién los había rescatado. Amén, aleluya. El principal motivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez de oídas habían oído del Señor, pero realmente no le conocían. Realmente el Señor, ¿verdad?, quería tener una comunión con su pueblo. Y es por eso que se mandó a hacer ese tabernáculo, ¿verdad? Para que conocieran a Dios, para que Dios se diera a conocer también a su pueblo. Y claro, también para que fuera un lugar de adoración al Señor. Para la purificación de los elementos que serían considerados santísimos, se utilizó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, esto para purificar la estructura, y los utensilios se consagraron al servicio de Dios para la expiación de los pecados del pueblo. Tratándose de los elementos terrenales de culto, tratándose estos utensilios, ¿verdad?, terrenales que pertenecen a la tierra. En cambio, respecto al santuario del cielo, se requeriría una mejor inmolación, la cual ningún ser humano podía aportar. Por eso dice su palabra que no hay nombre, ¿verdad?, en esta tierra dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos, sino Jesucristo, a través de su nombre, la cual ningún ser humano podía aportar a la presencia sublime de Dios. No hay acceso para lo inmundo. ¿Cómo es posible que yo me voy a sacrificar y de ahí me voy a ir a la presencia de Dios? Claro que no, porque no hay cavidad para la inmundicia. Si no, leamos un capítulo de Daniel, ¿verdad? Y vamos a ver cómo es que fue arrojado Satanás de allá mismo. Oh lucero de la mañana, ¿cómo dice el capítulo? ¿Verdad? Que fuiste arrojado, tirado por tierra, dice, de la presencia de Dios. No hay acceso para el mundo, solo la sangre de Cristo, limpia y pura, se encontró digna de entrar al lugar santísimo celestial. Solamente la sangre de Cristo es digna, ¿verdad?, digna de abrir el libro. Por eso Juan estaba triste, porque no había quien abriera ese librito. Se puso triste, pero había alguien. Dice, el león de la tribu de Judá. Amén, aleluya. Aquel que por su sangre fueron cubiertos nuestros pecados. Él es el único digno de abrir los sellos. Amén, alabado sea el Señor, aleluya.
En el santuario terrenal Cristo no podía oficiar. Claro que no. De allí que el lugar de su ministerio y su expiación sea el cielo mismo. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios no la puede contener un simple santuario o alguien en algún lugar, hermanos. ¿Por qué? Porque el resplandor de su presencia no la puede retener aquí en esta tierra. ¿Por qué creen que el Señor no se nos aparece o no hay designios de que el Señor lo estemos viendo? Porque indudablemente, hermanos, caeríamos muertos. Claramente señala el texto que se presentó por nosotros, es decir, somos la causa de la muerte de Cristo. Sí se había puesto a pensar, hermanos, que nosotros como seres humanos somos la causa de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque por mí murió el Señor, por cada uno de ustedes. Somos responsables de la muerte. Bueno, no responsables, sino que somos la causa de la muerte. Pero esto es por amor, porque fue voluntario. Él tuvo misericordia de nuestra condición y quiso ocupar nuestro lugar. Él tuvo misericordia de la condición en que nos encontrábamos y quiso ocupar el lugar que nos correspondía a nosotros. El suyo es un sacrificio vicario. ¿Qué es vicario? Alguien que representa a otra persona y que tiene el poder de, por no estar presente, de hacerlo él como si estuviera la otra persona presente. Esto quiere decir que Jesucristo tomó el lugar que nos correspondía a nosotros voluntariamente. Porque, hermanos, realmente, si estuviéramos viviendo bajo la ley, ya no viviríamos. Realmente, hermanos. Acuérdense que el que cometiera cualquier pecado, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Había castigo, había muerte. Pero a Dios gracias, estamos viviendo en el periodo de la gracia, hermanos. Aleluya. Y afortunadamente tenemos al Espíritu Santo viviendo con nosotros. Aleluya. El sacrificio de Cristo resultó eficaz contra el pecado. El antídoto perfecto para el pecado es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Cristo, ¿verdad?, es la cura del pecado. La repetición constante de los sacrificios allá en el libro de Levítico no solucionaba el mal del pecado en la nación, sino se tenía que hacer muchas veces, año con año, para señalar la rutina seguida por los sacerdotes y del pueblo, como queriendo decir que la vida de Israel era un ir y venir, un continuo entre el pecado y la inmolación, una especie de círculo vicioso del que no podían salir. Y realmente hoy en día Jesucristo dio su vida una vez y para siempre, de una vez por todas, ¿verdad?, para evitar más sacrificios de animalitos. El Señor Jesucristo es el Cordero inmolado. ¿Por qué? Porque no hay mancha en él. Así como en el Antiguo Testamento vimos que un corderito no iba a ser sacrificado para perdón de pecados, no tenía que ser sin defecto. Si usted veía un corderito con una mancha tan solo ahí, no era ocupado, hermanos, para el sacrificio, no era apto. Si aquel animalito tenía una piernita más grande que otra, no. Si, ay, mira, tengo este corderito, pues ya me salió ahí medio, ¿verdad?, con la pierna quebrada, o decir, ese lo voy a ofrecer. No. Por eso el Cordero inmolado de nuestro Señor Jesucristo fue sin mancha, sin pecado, sin defecto.
Él fue el Cordero perfecto que fue inmolado para cubrir y que fueran perdonados nuestros pecados. Las ofrendas levíticas se presentaban por pecados específicos y temporales, pero Jesucristo murió por el pecado en absoluto. La santidad y excelencia de su vida supera por mucho la deuda de la humanidad en todos los tiempos. Este sacrificio y sus características que vamos a ver son tres. Dice que fue de carácter definitivo, una vez y para siempre, a contraste con lo que hacían anteriormente, una vez cada año. ¿Cuántos años? Pues muchos, ¿verdad? Fue de carácter personal por el sacrificio de sí mismo. Fue de carácter expiatorio para quitar de en medio el pecado. La frase quitar del medio el pecado indica que el pecado levantaba una barrera entre Dios y los hombres. Como les hemos repetido muchas veces, ¿verdad? Había una comunión anteriormente entre Dios y el hombre, pero por causa de la desobediencia, por causa del pecado, hay una barrera entre Dios y el hombre. Déjame decirte que si tú estás viviendo en pecado, cuando tú oras y le pides perdón, pero hermano, debe ser un perdón sincero, pedirle al Señor, porque me lo dicta mi conciencia, porque me lo dicta mi corazón, porque desde adentro, desde lo más adentro del fondo de mí, necesita ese perdón. Cuando venimos en esa condición a Dios, el Señor nos ve. Pero cuando venimos en arrogancia y pues sí, mira, pasó esto y esto y esto y perdóname, Señor, pero realmente al Señor no lo vamos a engañar. Dice claramente la Biblia que el Señor al altivo mira de lejos. Amén, aleluya. Se confirma que el sacerdocio de Cristo y su sacrificio fueron en completa identificación con la humanidad caída. Definitivamente nuestro Dios tenía que hacer algo por la raza caída. Tenía que restaurar, ¿verdad?, lo que estaba torcido. Y solo esto lo hizo con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero su vida vale mucho más que la de toda la humanidad, de tal modo que con un solo sacrificio puede llevar sobre sí la carga de los pecados de todo el mundo. Ya no nada más de solo del pueblo de Israel, sino de todo el mundo. Desde su trono a la diestra de la majestad de las alturas, Cristo ejerce su ministerio de sumo sacerdote nuestro. Su sangre nos redime eternamente y su intercesión nos está asegurada día con día. ¿Qué quiere decir? Que el Señor intercede por nosotros. Así como hay alguien que nos acusa, el Señor está interviniendo por ti y por mí. Querido hermano que me estás escuchando, que me ves del otro lado de la pantalla, así como Satanás tiene libre acceso a la presencia de Dios para acusarnos delante. Ahí está, mira, te sacrificaste por él, mira lo que está haciendo. Pero también tenemos a Jesucristo, que siempre está interviniendo por nosotros, siempre está abogando por nosotros. Tenemos a alguien que nos defiende, hermanos, aleluya. ¿No es motivo de gozo? Amén, denle un aplauso al Señor. Esta ofrenda de palmas es para el Señor, hermanos. Vivimos y estamos delante de Dios, estamos defendidos, tenemos a un abogado para con nuestro Padre, a Jesucristo, el justo. Así como hay alguien que nos acusa, el Señor nos defiende, hermanos, y no nos desamparará. Cuando venga de nuevo, veremos todo el resplandor con Él.
el resplandor de su gloria y de su majestad inimaginable. Esta venida del Señor es inminente. ¿Qué entendemos por inminente? Que va a suceder sí o sí. Y pronto, y que está a la vuelta de la esquina. Será un suceso repentino, de pronto vendrá. Como león, el que dice ¿cómo? Ladrón en la noche. ¿A poco el ladrón le dice, hey, estate pilas porque voy a tu casa, como entre 12 y 1 te voy a ir a robar? ¿Así? No nos avisa, y cuando más distraídos en el sueño estemos, ¡zas! Por eso dice, velad y orad. Amén. Será una venida presencial. ¿Por qué? Todo ojo le verá. Será visible para todo el mundo. Dice que será una venida por segunda vez, señalando como la primera venida la encarnación que hizo posible el sacrificio por nosotros. Es una venida en gloria. ¿Por qué? Porque en el Señor no hay pecado. Sin la humillación de su primera venida, porque cuando Él vino a los suyos no le recibieron. Al contrario, dice la Biblia que escondimos de Él el rostro, le menospreciamos, ¿verdad? Le dimos la espalda literalmente al Señor. Lo escupieron, ¿verdad? Lo golpearon, lo azotaron, lo humillaron, le pusieron una corona de espinas, ¿verdad? Traspasaron su carne. Tanto que sufrió el Señor. Pero hermanos, en esta venida ya no va a ser igual que la primera. Es una venida soteriológica, una venida de salvación para los que creen, para salvar a los que en Él esperan. ¿Usted espera en el Señor? Yo espero en el Señor. Amén, claro que sí. Entonces, ¿verdad? Va a ser esta venida para salvación, hermanos, para levantarnos a nosotros. Si es que no hemos morido, no hemos muerto, ¿verdad? Amén. Aleluya. Bueno, pues ya estoy por terminar, hermanos. A Él debemos de rendir todo honor y gloria por nuestra salvación. Amén, aleluya, gloria a Dios. Nuestro compromiso, dice, no fue un toro o un macho cabrío el que murió en nuestro lugar, sino el Santo Hijo de Dios. Vivamos para Él, rindámosle obediencia y servicio, que no falte la adoración del alma nuestra para aquel que nos amó tanto que dio su vida por nuestro bien. Es preciosa la sangre de Cristo por solo el hecho de ser la sangre del Salvador. Por eso este tema se trató de la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de nuestro Dios. Amén, aleluya. Aprovechemos las bendiciones, hermanos, que la sangre del Mesías nos ha traído para rociarnos y vayamos diariamente al trono de la gracia. En todo momento estemos, ¿verdad?, en la presencia de Dios, a sus pies, porque no hay lugar más alto que estar a los pies de Dios. Vivamos libres de la condenación del pecado y gocemos del perdón absoluto que se nos ha provisto con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a fijar el aprendizaje, hermanos, y con esto termino. Son 5 preguntitas. La primera dice, ¿un testamento tiene validez cuando hay un espacio y muere? Cuando el testador. Un testamento tiene validez cuando el testador muere. Bien. Segunda, dice, ni el primer pacto fue instituido sin sangre, ¿verdad? Tenía que haber sangre para perdón y para purificación también. Tercera, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados,
¿verdad? Amén. No hay salvación, claro. No, hermanos, si ustedes, ¿verdad?, están bien hachas. 4. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los de muchos los pecados. Pues ya, hermanos, ¿qué les puedo decir si ya no termino la pregunta y ya ustedes ya tienen la respuesta? La última dice, Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con él. Pecado. ¿Por qué? Porque va a venir en gloria, hermanos. Amén, aleluya. Y nunca ha habido pecado en él. ¿Por qué? Porque él es santo en toda la expresión de la palabra. Él es santo, 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 el Señor Jesucristo. Aleluya, pues esta fue la lección, hermanos, y fue un gusto para mí, ¿verdad? Darle la lección, ¿verdad? No sin antes pedirle la guía del Señor, que Él es el que ponga palabras en mi boca, ¿verdad? No sabiduría terrenal, sino sabiduría de Dios, sino conocimiento de Él. Amén, aleluya. ¿Alguna pregunta, hermanos, o algún comentario que quisieran? Merari, pásale el micrófono a mi hermana Dulce. A ver. Ajá, nada más era para comentar la cita bíblica. Daniel 20 o Es Isaías 14:12. 14, El que 12. dice, como caíste del cielo, Ok. lucero. Amén. La de Daniel fue cuando que hubo pelea, ¿verdad? Que venía el arcángel Gabriel, traía la petición, ¿verdad?, de Daniel, y fue interceptado por las huestes de este mundo. Amén. Muy bien. Gracias, hermana. Dios te bendiga por estar al pendiente, ¿verdad? Y hermanos, pongámonos de pie y vamos a elevar una oración al Señor. Te damos gracias, mi Dios, aleluya, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Dios mío, muchas gracias, Señor, porque me permitiste dar esta enseñanza en tu nombre, Señor, para conocerte cada día más y más y más. Señor, muchas gracias porque mantuviste a mis hermanos despiertos, Señor, y ahora, Cristo Jesús, lo que acabamos, aleluya, de leer, de escuchar, Señor, permite que lo retengamos, Señor, en nuestro corazón y en nuestra mente, y que seamos hacedores siempre de tu palabra. Señor, muchas gracias, Dios mío, aleluya, en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Señor, aleluya, amén. Así dejo el lugar a que corresponda. Tome su lugar, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios porque hoy recibimos una vianda excelente del alimento espiritual que tanto necesitamos y que tanto requerimos cada día. Es un platillo que nos va a permitir seguir creciendo, seguir desarrollándonos y seguir fortaleciéndonos en el camino del cristianismo, que no es un camino sencillo, que es un camino lleno de obstáculos, lleno de peligros, lleno de tanta cosa negativa, porque nos están señalando. Cuando nos dedicamos y decidimos servir con mayor intensidad en la obra del Señor, siempre aparecerá tu trabajo en el Señor. Pero es donde debemos que entender y comprender que que estemos conscientes que cuando decidimos intensificar más nuestra vida espiritual y alimentarnos más, es cuando empezarán mayores problemas y se presentarán mayores situaciones. Pero gracias a Dios
que Dios nos da la salida, nos da la fortaleza y podemos seguir adelante. Así que hermanos, gracias. Vamos a dar por terminada, concluida esta transmisión. Ha sido el estudio bíblico sobre el libro de Hebreos que la Iglesia Árboles junto al Río tiene a bien transmitir de momento durante este semestre sobre el libro a los Hebreos. Gracias por su presencia, amado hermano, amado amigo. Le amamos en el amor de Cristo y le mandamos los pastores Heraclio Díaz y Marta Vincent un muy fuerte abrazo y un caluroso saludo, invitándolo a que nos siga acompañando cada miércoles, cada domingo en el mensaje dominical que estaremos transmitiendo mientras Dios nos lo permita y mientras Dios así lo indique. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Listo.